Hola con todos y todas, buenas noches. Estamos acá en entrevista a Fernando Cerón, presidente de la Casa de las Culturas. Esta es una entrevista en alianza de Ecuador Today e Indymedia Ecuador. Y pues bueno, esta noche vamos a conversar justamente sobre el tema de la requisición de la Casa de las Culturas ecuatoriana y tenemos acá con nosotros a Fernando Cerón y mi nombre es Diana Herrera de Ecuador Today y estoy con mi compañero Gabriel Echeverría de Indymedia. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diana. Un gusto compartir aquí mesa contigo, igualmente con Fernando. Es un gusto estar apoyando en esta unión que estamos haciendo entre Ecuador Today y Indymedia para abordar el tema de lo que ha venido pasando en la Casa de la Cultura. Que a propósito tenemos aquí a Fernando Cerón, que es sociólogo, gestor cultural, activista social, que actualmente preside la sede nacional de la Casa de la Cultura del Ecuador. Bienvenido, Fernando. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarles, qué gusto podernos encontrar, Gabriel, en este espacio, un gusto, Diana, y bueno, siempre feliz de poder tener espacios para, junto con compañeros, tratar de contar cuál es la situación que está atravesando en este momento la Casa de la Cultura. Claro que sí, como para poner en antecedentes un poco, el pasado domingo 19 de junio, la Casa de las Culturas, en hora de la noche, cientos de policías junto a militares ingresaron a esta institución sin un proceso legal, saltándose muros y amedrentando a las personas que se encontraban al interior de la Casa de la Cultura en una forma de vigilia por parte de los artistas y gestores culturales que pertenecen a esta institución. Como previo a esto, en la mañana, la Casa de la Cultura recibió un comunicado, llegaron, mejor dicho, los policías y los militares a la Casa de las Culturas, indicando que había una llamada por un supuesto almacenamiento de material bélico como explosivos y armas artesanales, según el documento emitido por la Fiscalía General del Estado, y horas después fue desmentido por la misma institución, señalando que no encontraron absolutamente nada en la Casa de las Culturas. Sin embargo, sabemos que hasta el día de hoy, ya son 8 días de esta requisición, todavía la Casa de las Culturas no se ha hecho la entrega formal de la institución y tampoco se ha dado el debido proceso o responsabilidad en torno a los bienes culturales y patrimoniales que guardan en estas instalaciones. Fernando, coméntanos cómo está el proceso actualmente. Bueno, nosotros hemos sostenido y hemos mantenido que el proceso de requisición de la Casa de la Cultura fue un acto que fue de carácter ilegal, fue inconstitucional, fue arbitrario y fue ilegítimo, ¿no? Por diferentes factores. La inconstitucionalidad radica en que la Constitución del Ecuador, en el artículo 379, define con claridad que un bien que tiene un carácter patrimonial, el predio de la Casa de la Cultura, sus 4 hectáreas de terreno y sus 55.000 metros cuadrados de construcción, son un bien patrimonial, aparte de que adentro de la institución se encuentran varias reservas y varios bienes patrimoniales. No puede ser proceso de un allanamiento, embargo o requisición. También está pendiente un proceso legal que en el primer decreto de estado de excepción que se establece en el marco de este paro nacional, se define que es posible hacer una requisición, pero el reglamento con el que se debe hacer la requisición, que es el reglamento de requisiciones que tiene concordancia con la Ley de Seguridad del Estado, establece los mecanismos y los procesos para proceder a requisar una institución. Por un lado, y también define que cuando en un estado de excepción se procede a decretar condiciones para hacer una requisición, es necesario que se establezca autoridad competente. Es decir, ¿quién puede definir que se puede requisar? ¿El presidente de la República, un ministro, un comandante de la policía, el general del ejército? ¿Quién es la persona que puede ordenar la requisición? Y la orden de requisición que entra contra la Casa de la Cultura es firmada por el general Salinas, que es el comandante general de la Policía Ecuatoriana, y en el estado de excepción no se definía cómo proceder a hacer, quién podía declarar la requisición. Y el proceso administrativo es un proceso que se hace mal, finalmente no hacen una requisición legal, se saltan por los muros y se quedan dentro del periodo de la Casa de la Cultura desde el día domingo hasta el día jueves, la Policía Nacional. El día jueves, en una
rueda de prensa que hace el ministro de Gobierno y el ministro del Interior, ellos hacen público que han decidido darle la Casa de la Cultura a la CONAIE para que la CONAIE establezca ahí sus espacios de reunión. Evidentemente eso devino de la presión social que estableció la CONAIE con sus movilizaciones y decantó en que la policía salga. Luego de la salida de la policía el día jueves, de que la policía haya tomado la decisión de traspasarle o permitir que la CONAIE ingrese producto de esta presión social, el resultado de aquello es que la CONAIE está de hecho dentro de la Casa de la Cultura. La policía no ha logrado o no ha procedido a establecer su salida administrativa, simplemente salió del predio, lo abandonó y según la orden de requisición, se establece que la requisición va a tener duración hasta que termine el estado de excepción. El estado de excepción terminó el día sábado de esta semana y hasta el momento la Policía Nacional, pese a las constantes insistencias, nosotros a partir del día sábado de la noche hemos enviado varios oficios oficiales a la Policía Nacional, hemos estado mandando 2 diarios en el que le solicitamos a la policía que terminada el proceso terminado el estado de excepción, debe proceder a terminar con la requisición en términos administrativos. Digamos que en este instante lo que está sucediendo es que en la práctica la Casa de la Cultura, el predio de la Casa de la Cultura está en un limbo. Está en un limbo porque fue requisado el domingo 19, la policía estuvo presente hasta el día jueves la policía salió completamente del predio, ingresó la CONAIE, la resolución para que termine la requisición es el estado de excepción, pero todavía no se notifica el cierre de la requisición. Es decir, en este instante, el predio que se encuentra en la calle 6 de Diciembre y Patria, en la ciudad de Quito, que es el espacio donde funciona la sede nacional de la Casa de la Cultura, es un predio que se encuentra en un limbo jurídico, porque la policía, o no en un limbo jurídico, está requisado por la policía no ha tenido la requisición, pero la policía no está en el predio. Y nosotros no podemos, por ejemplo, tener decisión sobre lo que sucede en el predio. Hemos demandado que, por ejemplo, la decisión de que la CONAIE esté dentro del predio de la Casa de la Cultura tiene que ser una decisión que lo tiene que hacer la Casa de la Cultura. Y luego, hacia adelante, se viene una gran cantidad de problemas, y en este instante, porque tenemos previsto o estaban previstas una gran cantidad de eventos en estos meses, de conciertos, etcétera, en estos meses, y que no pueden efectivamente ejecutarse porque no tenemos la capacidad de ser nosotros los que organicemos la actividad porque la casa está legalmente requisada. Es decir, tenemos ya problemas contractuales, etcétera, que están empezando a decaer porque no tenemos capacidad de hacerlo. Hay una orden de requisición sobre el bien, pero en la práctica la policía abandonó el bien, así que no tenemos, tampoco hay inventarios de ingreso, de salida de los predios, hay afectación dentro de los predios y la policía tiene que hacerse responsable sobre esas afectaciones, pero no está establecido el proceso. Entonces, ese es el contexto en el que está ahorita la casa. Entiendo, perfecto. ¿Y bajo qué argumento fue que la policía, en este caso a nombre también de la Fiscalía, inicia este proceso de requisición? A ver, existen 2 procesos que se atraviesan el día domingo. En la mañana del día domingo, a la altura de las 8:30, hay un allanamiento. Este allanamiento es ordenado por la Fiscalía General del Estado por una denuncia anónima, como contaba Diana al inicio de esta entrevista, y en este allanamiento lo que se busca es material bélico que supuestamente estaba escondido en los subsuelos de la Casa de Cultura, que era un material bélico dispuesto para apoyar el levantamiento. Luego de una profunda investigación, una búsqueda exhaustiva que hizo la Fiscalía junto con la Policía Nacional y operativos y el equipo especializado de la policía, no se encontró ningún material que pueda parecer extraño, que pueda ser utilizado para las manifestaciones actuales, y el allanamiento termina a la altura del mediodía, ¿no? Luego, en la tarde, se da otro proceso, en la tarde-noche, que es la orden de requisición, que ese es otro proceso. La orden de requisición se da, eso dice el documento textual con el que se ordena la requisición, se da por motivos tácticos de la policía. La policía decide, por un motivo táctico, proceder a requisar la Casa de la Cultura frente a las manifestaciones y poder hacer un acuartelamiento ahí de la policía para poder tener ellos capacidades logísticas. Desde lo que dice el documento, a partir del día lunes, como un poco estaban tratando de construir el discurso de por qué íbamos a requisar la Casa de la Cultura, empezaron a decir desde el Ministerio de Cultura y desde la misma policía y desde el Ministro del Interior que lo que fueron a hacer fue a cuidar el patrimonio que está dentro de la institución, y que por ir a cuidar el patrimonio es que habían procedido a hacer la requisición.
Pero eso es algo que empiezan a decir a partir del día lunes, que empiezan a armar algún tipo de discurso en torno a una decisión que tenía que ver con un carácter operativo. Entiendo, gracias por la respuesta también, Fernando. Y como institución, supongo que deben estar tomando acciones legales para la reposición del control sobre la Casa de la Cultura. ¿Y qué acciones también estarían tomando en el ámbito cultural, en el ámbito social, como institución? Bueno, nosotros, que es importante también contar esto, nosotros el día domingo a las 6:30 de la tarde nos trasladamos hacia la unidad de flagrancia en la ciudad de Quito para ingresar una acción de medidas cautelares. La acción de medidas cautelares que tenía como previsión evitar que se dé la requisición de la Casa de la Cultura. Me traslado yo con el equipo jurídico de la Casa de la Cultura a la unidad de flagrancia. Nos dicen que no nos pueden receptar la denuncia, que no nos pueden receptar la acción constitucional, que era una acción de medidas cautelares, porque había dos jueces en ese instante dentro de trabajando, y que estos dos jueces que se encontraban trabajando pues, no tenían tiempo, digamos, en ese instante para recibirnos, que esperemos 2 horas. Cuando nos dicen eso, se procede me llaman y me dicen que ya la policía había ingresado al predio de la Casa de la Cultura. Ingresaron al predio de la Casa de la Cultura saltándose una barda lateral de la institución, la que colinda entre el Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura, y saltándose esa barda procedió a ingresar la policía. Ingresamos, finalmente tomamos la decisión de salir del predio, ya que la policía se encontraba dentro de una gran cantidad de policías, y a las 11:30 de la noche, finalmente el equipo jurídico de la Casa de la Cultura me procede a notificar que no pudieron ingresar las medidas cautelares porque luego de que les dijeron que los jueces estaban ocupados, les dijeron que el sistema electrónico con el que se hace el sorteo para jueces para este tipo de causas se había caído. Y logramos ingresar las medidas cautelares a las 8:38 del día lunes. Estas medidas cautelares tienen que responderse en 24 horas. 24 horas después nos respondió el juez, había caído en un juez de tránsito de la parroquia Ñequito el proceso, y el juez de tránsito niega las medidas cautelares porque dice que estaban mal planteadas. Hicimos una revisión, hemos hecho ya una apelación a esa decisión del juez porque las medidas cautelares se plantearon de manera correcta. Lo que pasa es que el juez hace un equívoco en su comprensión entre lo que es el proceso de allanamiento que se dio en la mañana y la requisición que se da en la noche. Luego presentamos el día miércoles, nosotros ingresamos una acción de protección. Esta acción de protección se afincaba en la violación de varios derechos y fue sorteada como un juez de niñez, familia y adolescencia. Este juez, además hemos hecho algunas revisiones del perfil del juez, es uno de los jueces que tiene las peores calificaciones dentro del sistema judicial y que tiene varios antecedentes respecto a haber fallado en contra de comunidades en algunos casos y a favor de niñeras en algunos otros casos, ¿no? El juicio cae donde este juez y inicialmente se da un proceso judicial. Tuvimos la audiencia el día jueves. En la audiencia del día jueves nos topamos con que el proceso, primero, altamente complejo, digamos, en la medida en que nosotros teníamos un abogado por parte de la Casa de la Cultura que tenía 20 minutos para hacer intervención, por ejemplo, cito algo de lo que estudié en el proceso, mientras que la contraparte tenía 4 abogados. Tenía el abogado de la Policía Nacional, el abogado del Ministerio del Interior, el abogado del Ministerio de Defensa y la delegada del procurador. Y los 4 abogados actuaban en defensa de la postura del gobierno y a cada abogado les daban el mismo tiempo para intervenir que lo que tuvo el abogado de la Casa, la abogada de la Casa. Tenemos un proceso judicial que es atropellado. Se suspendió la audiencia para el día viernes para que se proceda a dar lectura de la sentencia del juez. El día viernes en la mañana el juez nos notifica que se suspende nuevamente la audiencia porque por motivos del paro no habían podido llegar de manera física a su despacho la documentación. Y efectivamente documentación que tenía el juez toda de manera virtual, así que no era necesario que les llegue de manera física. Suspende el juez el día viernes la audiencia y la audiencia se dio lugar hoy en la tarde. El resultado de esta audiencia fue que el juez negó todas las medidas de acción de protección que interpuso la Casa de la Cultura, negándole de esa manera la devolución del bien. Estamos estableciendo varios otros acciones legales, que algunas serán tanto en cortes nacionales como en cortes internacionales, en el proceso de defensa de la autonomía de la Casa de la Cultura. Nuestra acción fundamentalmente está enfocada hacia eso. La defensa de la autonomía de la Casa de la Cultura, que tiene que ver con la posibilidad de tener un espacio
absolutamente independiente de cualquier gobierno, donde se pueda crear, donde se pueda pensar, donde se pueda generar mecanismos diversos de encuentro y desencuentro entre la ciudadanía. Es la posibilidad de tener un espacio de libertad. Ese es el sentido de la autonomía de la Casa de la Cultura y eso ha sido violado en estos días. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, creo que es una muestra clara de la postura del gobierno y sobre todo del gobierno frente a las políticas y a la ideología y sobre todo a quienes están encabezando ahora la presidencia y las autoridades de la Casa de la Cultura, ¿no? Podemos ver desde el inicio, desde que fue el proceso de las elecciones para presidente de la Casa de la Cultura, se tuvieron que hacer muchos trámites, muchas cosas como para que haya esta legitimidad y esta legalidad en el procedimiento, no solamente en la Casa a nivel de la presidencia de la Casa de las Culturas sede nacional, sino en las provincias también. Entonces creo que ahora esto es como una continuidad de este querer atropellar los derechos de la Casa de la Cultura, ¿no? Los derechos, los bienes y también a la gente que está ahí, que es la cultura, que son quienes también han ido sosteniendo la lucha y que de hecho están sosteniendo todavía la lucha de estos 15 días de paro nacional. Y bueno, obviamente sabemos que esto también tenía de trasfondo que no se pueda recibir a los compañeros y compañeras indígenas que llegaron, mejor dicho, ya acá a la ciudad de Quito. Ahora, Fernando, quisiéramos saber también qué es lo que han sabido manifestar los distintos artistas y actores de la cultura frente a estos hechos que están pasando. Bueno, hemos recibido con mucha alegría una versión casi unánime del sector en defensa de la autonomía de la institución. Eso ha tenido un eco importante. Tenemos una importante condición en este instante de poder defender a la Casa de la Cultura porque sabemos que es una acción que tiene la legitimidad del sector. No solamente de la ciudad de Quito, sino en todo el país, que ha habido pronunciamientos. En las mismas casas de la cultura, en todo el país, en todas las casas de la cultura del país, ha habido acciones, pronunciamientos, manifiestos, plantones, etcétera, en defensa de la autonomía de la institución. Y eso ha sido algo que ha tenido un eco importante. Para nosotros es fundamental defender aquello y además es importante saber que tenemos un respaldo importante del sector en este proceso. Qué bueno saber eso, qué bueno saber que los artistas y distintos actores de esta diversidad que implican las culturas dentro del Ecuador estén pronunciándose y estén activando de manera que hagan sentir sus derechos y que hagan respetar lo que tú mencionabas de la autonomía de la Casa de la Cultura. Una de las otras dudas que queríamos que nos despejes, Fernando, es ¿cuáles serían los elementos patrimoniales que pueden estar llegando a ser vulnerables bajo este control de la policía y que sabemos que la Casa de la Cultura como institución tiene profesionales para resguardar estos elementos patrimoniales y en este caso al estar bajo el control de la policía, ¿qué elementos podrían estar vulnerados? Bueno, de manera particular la Casa de la Cultura mantiene 5 reservas que tienen un carácter patrimonial, ¿no? Una de estas es el archivo fílmico, que es el único archivo fílmico del país, la Cinemateca Nacional, que contiene en total 16.000 bienes culturales, ¿no? Algunos de estos bienes son de carácter patrimonial, entre los que se encuentran las cintas más antiguas, las originales de las cintas más antiguas del Ecuador, ¿no? Tenemos desde 1822 material fílmico ahí. Esa es una de las reservas que además es la que tiene más riesgo por el lugar donde se encuentran, pero además porque es altamente, es muy delicada, ¿no? Ahí, debido a los químicos que botan, que bota el material fílmico, eso puede ser afectado y podría explotar, podría incendiarse, es un material muy delicado, ¿no? Y por otro lado, dentro de los museos de la Casa de la Cultura se tienen 4 reservas, la Reserva de Arte Moderno, la Reserva de Instrumentos Pedro Traversari, la Reserva Etnográfica y la Reserva de Arte Colonial. Todas estas reservas importantísimas. La Reserva de Arte Moderno es la segunda reserva más grande de arte del país. La Reserva de Arte Colonial es la reserva de arte colonial más importante de América del Sur. La Reserva de Instrumentos Pedro Traversari es la reserva de instrumentos más importante de todo el continente americano. Son reservas altamente delicadas de manejar y que deben tener un cuidado bastante específico, ¿no? Entonces, estas reservas se encuentran efectivamente en una situación de riesgo. Ahí hay algunos bienes patrimoniales realmente invaluables, pero también en el mismo predio donde se encuentra la Casa de la Cultura
funciona el Museo Nacional del Ecuador. El Museo Nacional del Ecuador no le pertenece a la Casa de la Cultura, le pertenece al Ministerio de Cultura, pero funciona dentro del mismo predio y también el Museo Nacional se encuentra en una situación de riesgo en este momento. Entiendo, Fernando. Y ahorita que mencionas al Ministerio de la Cultura, ¿cuál ha sido la posición o qué han expresado desde el Ministerio con respecto a la situación que está atravesando la casa? Bueno, durante los primeros días hubo un silencio absolutamente ensordecedor por parte del Ministerio de Cultura, no hubo ningún tipo de pronunciamiento y finalmente cuando la ministra de Cultura procedió a hacer un pronunciamiento, fue un escueto pronunciamiento en torno en que respaldaba la acción de la policía para precautelar los bienes patrimoniales. Pero he comentado un discurso que se empezó a fabricar al día siguiente de la adquisición. Nosotros hemos sido bastante claros, la acción de la ministra es absolutamente impresentable y estamos nosotros demandando la renuncia de la ministra de Cultura ante su incapacidad de poder defender los espacios culturales, los archivos, las reservas, los bienes patrimoniales. Fernando, nos llega una pregunta desde la página de Ecuador Today que dice lo siguiente. Dame un momentito, te lo leo. Se me fue. Aquí está. Ok, dice, entre los miembros de la Casa de la Cultura debe haber abogados posiblemente. ¿Qué han dicho y cuál es su posición? Bueno, la posición que nosotros tenemos como Casa de la Cultura en términos jurídicos, que es la posición que estamos sosteniendo en este momento, es efectivamente que el proceso fue inconstitucional por lo que les he señalado, el proceso tuvo ilegalidades como les he señalado, además tuvo carácter de arbitrario y ilegítimo porque la orden de requisición es una orden de requisición que está mal hecha, ¿no? Que no se la hace de manera adecuada. Entonces, estamos nosotros llevando a varios estamentos judiciales de este proceso, pero efectivamente algo que nosotros podemos evidenciar es que hay una actitud bastante cuestionable por parte del sistema judicial en Ecuador en torno a lo que sucede en la Casa de la Cultura, ¿no? Y efectivamente sí nos cabe preguntarnos a qué se deben estos intereses y estas acciones que no han permitido llevar adelante de manera adecuada los procesos judiciales, como les he contado en estos minutos. Sí, hay otra pregunta también de parte del público de la página de Ecuador Today que dice, ¿qué pasará con los programas que estaban programados para esta semana, como el de los poetas del Club La Delicia? Bueno, en este instante efectivamente están suspendidos todos los eventos. Nosotros, como les comentaba, uno de los grandes problemas que tenemos en este instante es que el espacio de la Casa de la Cultura, nosotros no tenemos una capacidad de administrarlo directamente y de poder definir y organizar eventos en este instante, ¿no? Hemos perdido esa capacidad, estamos sin capacidad de poder organizar nuevos eventos, nos estamos preocupando un poco ya por qué va a suceder con eventos que estaban programados, con eventos que tenían contratos, etcétera, pero también que no podemos operativizar hacia adelante, es decir, no podemos en este instante firmar nuevos contratos, organizar nuevas producciones, etcétera, porque administrativamente no se nos ha sido devuelto el predio y mientras no lo hagamos no podemos definir sobre los usos de los espacios de la institución. Entonces, eso se está convirtiendo en un problema serio hacia adelante en la institución, todo se va a tener que reprogramar. Bueno, también es evidente, por lo menos a partir del día jueves de la semana anterior, que ya fue miércoles, en realidad que ya es absolutamente imposible operar en la Casa de la Cultura, ¿no? No solamente porque la presencia de la CONAIE ahí, usando efectivamente el espacio como su espacio de opinión pública, de construcción discursiva, sino también por el hecho de que la violencia en torno a la Casa de la Cultura ha sido una cosa muy compleja. Hoy día yo hice una visita a varios de los espacios de la Casa de la Cultura y yo con tranquilidad diré que encontré, bueno, algunos ya han sido recogidos, limpiados, pero en los espacios que yo pude visitar, no menos de 100 bombas lacrimógenas que todavía se encontraban, como decía, ya usadas, ¿no? Que fueron usadas en los procesos de represión en los últimos días. El contexto de represión en torno a la Casa de la Cultura ha sido extremadamente violento y ha sido muy complejo para nosotros poder trabajar de alguna forma normal, es decir, es imposible realmente, es decir, porque el epicentro de las movilizaciones y también el epicentro de la represión está en torno al Parque del Arbolito, en torno a la Casa de la Cultura. Claro, sí, siempre ha sido un espacio donde, por un lado, ha sido un espacio de encuentro, un espacio de discusión, un espacio de propuesta desde las organizaciones sociales, y por otro lado, lamentablemente, también ha sido un escenario de represión, como lo bien mencionas tú, Fernando. También nos gustaría saber que desde qué instituciones, desde qué organizaciones la Casa de la Cultura, como
como ente ha recibido el apoyo, ha recibido muestras de solidaridad frente a los hechos que están ocurriendo? Bueno, hemos tenido una gran cantidad de respaldos en estos días de varias instituciones, de varios artistas, de colectivos, de diferentes lugares del mundo que se han empezado a manifestar en respaldo de la Casa de la Cultura. Hay una importante solidaridad de universidades, de asambleístas. La misma Asamblea Nacional en su pleno el día lunes anterior decidió solidarizarse con la Casa de la Cultura. Hay una corriente importante de respaldo hacia la compleja situación que atraviesa ahorita la Casa de la Cultura. Fernando, también, quisiéramos saber, nosotros como sociedad civil y organizaciones, ¿qué podemos hacer en apoyo a la Casa de las Culturas en este momento? Bueno, nosotros estamos usando ahorita algunos hashtags, uno de esos es La Casa se defiende, les invitamos a usar este hashtag para posicionar la defensa de la Casa de la Cultura como un espacio diverso, como un espacio de encuentro y no como un cuartel policial como ha pretendido ser usado en estos días. Perfecto. Perfecto, Fernando. Una última pregunta que me quedó rondando desde la anterior ocasión. ¿Qué es lo que ustedes como Casa de la Cultura han podido saber acerca de las intervenciones o de los posibles cortadores de señal de la que hablaron diversos medios, diversas organizaciones, cuando pudieron entrar a la Ágora de la Casa de la Cultura? Bueno, efectivamente lo que nosotros tenemos es una absoluta imposibilidad en estos momentos de poder trabajar con alguna normalidad en la Casa de la Cultura. El Internet está absolutamente bloqueado. Hay efectivamente la única respuesta a la compleja situación. Incluso hemos hecho varias revisiones técnicas al sistema de Internet de la institución y es evidente que está completamente inhibido, que está bloqueado y que no se puede acceder a poder hacer transmisiones, etcétera, en todo el periodo de la Casa de la Cultura. Entendemos. Muchas gracias, Fernando. Sí, en pocas palabras, está vulnerando el derecho ahí a la comunicación desde la Casa de la Cultura. Y bueno, Fernando, agradecerte tu presencia, expresar nuevamente nuestro apoyo como medios a la institución, una institución que ha sido foco de la represalia, de la represión de parte del gobierno. Y saludarte, Fernando. Nos gustaría que nos indiques cuáles serían tus últimas palabras para finalizar. Bueno, nada, igual llamar a esta solidaridad en torno a la defensa de la autonomía de la Casa de la Cultura, que es la posibilidad de la defensa de la autonomía, de la libertad, de la creación, del pensamiento. Y bueno, ese es el llamado que hacemos y la invitación un poco a que la gente siga respaldando a las actividades, acciones que tiene la Casa de la Cultura. Muchas gracias, compas. Un fuerte abrazo a ustedes. A ti, muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y pues bueno, desde acá, desde la alianza entre Ecuador Today e Indymedia Ecuador, quedamos vigilantes y atentos acerca de lo que siga pasando en este proceso de requisición de la Casa de las Culturas del Ecuador. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Fernando. Nuevamente creo que ya se tuvo que desconectar. Y pues bueno, algo más para decir y cerramos. No, nuevamente agradecerte, Diana, agradecer a Fernando y a la Casa de la Cultura por la apertura, por el tiempo que nos han concedido. Sabemos lo difícil de la situación, sabemos cuán poco tiempo y cuán poca disposición pueden tener dentro de todo el trabajo y las ajetreos que pueden estar. Por eso, que nos haya dado el espacio y nos haya dado el tiempo, siempre se lo va a agradecer. Igualmente, gracias a nuestro Control Master que ha estado atento de la transmisión, y un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo para todos y todas, que tengan una excelente noche.